Quiero agradecer, reiterar muy especialmente también a todos los maestros y maestras que nos están acompañando y en contados instantes vamos a iniciar. Cristian. Listo. Sí, profe, cuando ustedes deseen podemos arrancar. Listo, entonces yo inicio dando como... Igual al final también dejamos un tiempito para, si hay algunas preguntas, resolverlas. Ok, bueno, yo doy inicio diciendo varias cosas importantes, creo que también colocar como un contexto el espacio. Este espacio es de la Asociación Sindical de Educadores del Valle Asieva, con el apoyo de Edúcate para Educar. Por eso tenemos hoy con nosotros al compañero Joshua Elija Germano de Edúcate para Educar. Y vamos a tratar hoy el tema de la alternancia. Todos sabemos todo lo que se ha venido discutiendo sobre el tema de la alternancia en medio de una pandemia que todavía sigue viva, todavía hay una sensación de que esto ya está terminando. Si bien en el país vienen bajando un poco las cifras, ayer se reportaron cerca de 3.000 casos nuevos y cerca de 110 fallecidos, eso son las cifras de ayer, 3 de marzo. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que esas cifras todavía no son suficientes como para bajar la guardia. Esas cifras todavía no nos muestran, digamos, un virus controlado. Además, todavía no hemos, digamos, sentido todavía el coletazo de las nuevas variantes que han aparecido a nivel mundial. Les cuento, por ejemplo, que hoy la noticia es que en nuestro entorno en América Latina, Brasil pasa a ser el nuevo epicentro de la pandemia. Brasil hoy en día tiene una situación muy complicada, unas cifras altísimas, muy por encima de las que se están presentando en Europa y en Estados Unidos. Y eso nos debe llamar a la reflexión, nos debe llamar a una alerta. Tenemos una alerta ahí porque tenemos un vecino que tiene una situación complicada y que hoy en día es el epicentro de la pandemia. ¿Por qué es el epicentro de la pandemia hoy en día? Porque pues una de las 3 variantes que aparecieron a final de año, que ha mostrado un grado de agresividad mayor, pues una de esas variantes aparece en Manaus, en Brasil, y en este momento ya se está esparciendo por todo Brasil. Eso implica que en algún momento aquí nos vamos a ver abocados obviamente al esparcimiento de esa nueva variante y las otras variantes que hay, por ejemplo, recuerdo ahorita en Europa que ha mostrado un grado de agresividad en Francia. La variante de Reino Unido se ha venido esparciendo de una manera preocupante. Hay nuevas restricciones, hay nuevos repuntes en Europa. Hay un repunte de los casos en Europa en este momento. Hay algunos que van para el 3.º y algunos hasta para el 4.º pico. Ya se anuncia para América Latina un 3.er pico posiblemente. Entonces, pues eso es un escenario todavía complejo. Entonces, el virus todavía está y no está controlado todavía. En ese marco, pues el gobierno nacional sigue insistiendo en el tema de la alternancia y con todas las implicaciones que puede tener eso. Precisamente la charla de hoy va en esa vía, que el compañero nos comparta todo lo que ellos han trabajado sobre ese tema, sobre todas las implicaciones que puede tener la alternancia, sobre todo lo que puede suceder con posibles contagios, con situaciones en torno a la comunidad educativa y cuáles pueden ser las responsabilidades que acarrean ese tipo de situaciones. Hay algo que creo que es nuevo, que es bastante reciente, perdón, no nuevo sino reciente, que es la resolución 0000222 del 25 de febrero del 2021, que es del Ministerio de Salud y la Protección Social. ¿Y por qué esto es importante colocarlo en la introducción? Porque eso es un decreto, es una resolución donde se prorroga la emergencia sanitaria.
pero se prorroga la emergencia sanitaria, pero fíjense que en lo que a nosotros nos concierne, el artículo 2 dice que el artículo 2 de esa mencionada resolución dice medidas con objeto de prevenir y controlar la propagación y mitigar sus efectos. En el 2.3, fíjense ustedes que es contradictorio, dice ordenar a las entidades territoriales y a los particulares adoptar todas las medidas para garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la presencialidad en las instituciones educativas a partir del esquema de alternancia como una prioridad de salud pública que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental, bajo la implementación de medidas de bioseguridad. Esto es lo último, y esto es bastante preocupante porque hasta ahora Joshua nos va a aclarar mucho más eso. Es preocupante, ¿por qué? Porque en este decreto ya se ordena prácticamente, ya ni siquiera la alternancia, la presencialidad. Está ordenándole a los entes territoriales y está ordenándole a los particulares que inicien estos procesos. Y me preocupa que, por ejemplo, el tema de las medidas de bioseguridad queda al final, ¿no? Queda al final de la redacción, como si eso no importara. Y además está la resolución 000223 del 25 de febrero de 2021, donde se modifican las medidas de bioseguridad. Donde, por ejemplo, ya el tema de la toma de temperatura y los tapetes, pues ya no van a ser necesarios en las nuevas medidas. Solo se mantienen de manera general el lavado de manos, el distanciamiento físico de 2 metros, establece la resolución, el uso de tapabocas y una adecuada ventilación. Bueno, con ese escenario y en ese contexto, pues quiero entonces darle la entrada de la palabra al profesor Joshua, pues para que nos comparta entonces sus reflexiones, sus opiniones de este tema de la alternancia, de lo que se ha hablado sobre las responsabilidades que acarrean asumir esa nueva situación y el tema de las actas de exención de responsabilidades. Entonces agradezco la presencia del compañero y pues le doy la palabra para que pueda continuar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y por la confianza. Mientras el profe Cristian me regala la presentación de PDF, yo les voy a brindar más o menos unas pautas básicas de la metodología. Voy a ser muy catedrático, voy a ser muy puntual y preciso en los términos, voy a ser muy puntual y preciso en las normas, en los artículos. Le sugiero que consiga esferito y hoja para que usted vaya tomando apuntes. Algunos artículos me los sé de memoria y no están en el PDF, entonces es importante que usted tome sus apuntes, que usted tome nota de esa información. Y adicional a ello, pues ustedes pueden solicitar a las directivas de ASIEVA, a la Asociación Sindical de Educadores del Valle, le pueden solicitar a ustedes la copia del PDF porque es importante que ustedes tengan, digamos, esos parámetros, esas pautas, aclarando eso sí que tiene derechos de autor, ¿no? Ya me pasó por allá con un sindicato que un sindicalista de un municipio simplemente quitó mi nombre y puso el de él. Faltó como 15 profesores que me empezaron a escribir, vea, fulanito de tal está plagiando y es de tal municipio y de tal sindicato. Entonces, ¿para qué se ponen en esas tonterías cuando el material tiene y ostenta los derechos de autor? Son muy breve. La ponencia para ASIEVA en la tarde de hoy tiene que ver con las actas especiales que se utilizan para una exención de responsabilidad y lo que tiene que ver con esta situación de alternancia, de tal manera que usted tenga unas herramientas precisas, contundentes y muy, muy puntuales en el tema de la exención de responsabilidad, que como decía el profe en la introducción, es importante esta nueva resolución. Yo estoy promoviendo que al tipo que esta resolución, al tipo o a la señora, no sé, desconozco si fue un tipo o una señora, deberían ustedes comprarle un carro de oro. Ustedes tienen que comprarle un carro de oro, educadores, docentes, profesores, orientadores, rectores. Tienen que comprarle un carro de oro a ese tipo o a esa señora, porque ustedes no se imaginan el favor tan grande que les hizo. Les hizo el favor más grande de la vida, este tipo o esta señora, poniendo la palabra ordenar. Ordenar es el verbo rector.
porque cuando dice ordenar, le está indilgando toda la responsabilidad por los contagios y las muertes que ocurran en los colegios, tanto privados como oficiales, al Estado. Así como me acaba de escuchar. Ese tipo o esa señora que elaboró esa resolución 000222 del 25 de febrero del 2021 merece un carro enchapado en oro, porque los desligó a ustedes de toda responsabilidad y se la endilga a través del Ministerio de Salud, y las alcaldías, replicando ese mismo modelo de resolución, están poniendo ordenar, y entonces allí las alcaldías también empiezan a responder de lo bonito en términos de lo penal, lo civil, lo administrativo, lo disciplinario, y por supuesto tienen que empezar a responder por todo este tema de la responsabilidad en tercero civilmente responsable y en la responsabilidad también directa, que son el acto administrativo mediante el cual se demanda al Estado por unos daños y perjuicios. Haciendo un énfasis en eso, entonces, profe, por favor, sigamos a la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica, le aclaro, aparece la carátula del libro del ABC de la no alternancia. Es el último libro que he escrito. Soy autor de 18 libros. He escrito 18 libros en el tema sociojurídico. Esa es la carátula del último. Se llama ABC de la no alternancia. 261 páginas. Ahí están los derechos de autor tanto del libro como de esta presentación, porque lo que está en esta presentación también pertenece al contenido del libro. Hay algunos aspectos que no están aquí en el PDF, como yo se los dije. Por favor, profe, siguiente gráfica. Entre esas, unas premisas jurídicas que usted tiene que tener en cuenta a la hora de iniciar este proceso de introducción. Escúcheme muy bien. Primero, el desconocimiento de la ley no lo exime a usted de su cumplimiento. Ese cuento de que es que yo no soy abogado, yo soy profesor. ¿Usted de dónde saca eso? Eso me lo decía una rectora por allá en Barranquilla, y una vez yo la desengañé y le dije: mi señora, ¿cómo así que usted no es abogada y es rectora? Los que tienen que cumplir la ley, los únicos que se tienen que conocer la ley y los únicos que le rinden culto a la ley son los abogados. O sea, usted no es rectora. Ni el Código de la Infancia, ni el Código Penal, ni el Código Civil, ni lo contencioso administrativo, ni le llega para nada lo disciplinario, ni mucho menos a usted le endilgan las 17 leyes que debe tener en un manual de convivencia. Ahora, yo no sé cómo llegó a rectora, porque un rector que no conoce las 17 leyes que tiene un manual de convivencia, conoce las 17 leyes que maneja la legislación educativa, no debería ser rector. Está en el lugar equivocado. Es un peligro para él mismo, por acción o por omisión, porque el delito se comete por acción o por omisión, artículo 25 del Código Penal, y es un peligro para sus subalternos, ese señor o esa señora, que no conoce la normativa de ley, o que le sale a usted con el cuento de que no, que extremista. Bueno, cuando esté pisando una cárcel, entonces sabremos si era extremista o no el manejo de la ley, porque finalmente el desconocimiento de la ley no lo exime y usted comete el delito por acción o por omisión. Por otro lado, otra premisa importante es que el derecho a la vida es absoluto. Eso lo dice el artículo 11 de la Constitución. El derecho a la educación jamás será absoluto. Yo le aclaro a usted, no sé si usted sabía, en el artículo 44 de la Constitución, la educación está en 10º lugar. Cuando usted encuentre el artículo 44 de la Constitución, cuente cuántos derechos antes de la educación nombran, y nombran 9. La educación está en 10º lugar, pero de una manera irresponsable, delictual, inconstitucional, ignorante, temeraria, los padres de familia colocan el derecho a la educación de primer lugar, aún por encima de la vida, cuando su lugar es el número 10. Por otro lado, otra premisa importante jurídica básica de esta tarde es que la directiva 016 del 9 de octubre del 2020, que va de la mano, va ligada, va conexa, ellas dos son hermanitas, para que usted sepa. Esta directiva 16 del 9 de octubre del 2020 y la resolución 000222 de este 25 de febrero del 2021 son hermanitas, y ambas son actos administrativos, traduce que son de obligatorio cumplimiento. Siguiente gráfica, por favor, profe.
Entonces, cuando usted entiende que son actos administrativos y que son de obligatorio cumplimiento, usted se expone a un desacato a resolución. Usted se expone a un prevaricato por omisión siendo un funcionario público. Usted se expone a un abandono del cargo y usted se expone a una violación al deber de cuidado en el caso de que usted desatienda, inaplique o desobedezca estas órdenes que le dan a través de un acto administrativo. Ahora, usted debe entender la exención de responsabilidad, cuando realmente aplica una exención de responsabilidad. Entonces yo le aclaro, la exención de responsabilidad aplica en un caso fortuito. ¿Cuál es el caso fortuito? Pues el coronavirus. El coronavirus es un caso fortuito, no fue planeado. Y hasta que no se demuestre que China lo planeó, soltó el virus para que el mundo se le arrodillara económicamente, mientras eso no se pruebe, la exención de responsabilidad aplica también en la fuerza mayor. En este caso la fuerza mayor es una pandemia, porque a pesar de que hayan las vacunas y hayan los protocolos, ni las vacunas, ni los protocolos, ni los comités de alternancia son garantía de contagio cero. Luego entonces allí aplicas una fuerza mayor, mientras no se pueda controlar el virus. Y aquí en Colombia mucho menos, que trajeron 5 o 6 vacunas y creen que ya eso les va a dar inmunidad de rebaño. Yo le aclaro, no, por favor no sea ignorante en el tema, por favor no se dé ese lujo de ser ignorante en el tema. Inmunidad de rebaño se demora por lo menos 4 a 7 años. Ya que trajeron 4 o 5 vacunas para hacer circo, para hacer un circo ahí con esas vacunas, una payasería, ¿qué es lo que están haciendo? Inmunidad de rebaño no va a haber. Ahora, por otro lado, ¿cuántos estudiantes están yendo asintomáticos a los colegios? Y usted no los va a poder detectar. Por otro lado, hay otra causal de exención que se llama la culpa exclusiva de la víctima. Entonces, ¿qué es la culpa exclusiva de la víctima? Pues traduce la patria potestad. ¿Y qué es la patria potestad? Pues esa facultad jurídico-legal que le brinda el Código Civil al padre de familia en el artículo 288 del Código Civil. Que el padre de familia es el que toma las decisiones en frente de la vida, la integridad y la dignidad de su hijo. Y el hecho de un tercero es otra de las causales de exención. En este caso, ¿cuál es el hecho de un tercero? Pues una orden que le están dando a usted. Resolución 000-222, pero del 2021. Por eso le decía, y no lo digo satíricamente, se lo digo es en serio. Ojalá le den un carro enchapado en oro a esa persona que escribió en esa resolución, ordena. Porque ustedes no se imaginan, no han magnificado el beneficio que ustedes recibieron y la exención de responsabilidad tan grande que les brindaron a través de esa resolución. Entonces es importante eso para que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué lo van a demandar cuando haya un contagio y por qué lo van a demandar cuando haya la muerte de un estudiante? Primero, por fallas en el servicio, que es del Código Civil. Segundo, por prevaricato por omisión, que es en lo penal. También en lo penal por un homicidio preterintencional. ¿Qué traduce preterintencional? Que usted nunca tuvo la intención de matarlo, pero tampoco usted tomó las medidas para protegerlo. Eso se llama un homicidio preterintencional, da de 4 a 7 años de cárcel, pero como usted es profesor, le van a meter un agravante que está en el artículo 182 del Código Penal y el artículo 182 y 183 y 184. En el 183 de los agravantes, entre ellos está el ser profesor. Le van a dar una tercera parte por ser solo profesor, porque usted tiene conocimiento académico, cognitivo y curricular suficiente para saber que está cometiendo un delito contra un menor. Lo van a denunciar por maltrato infantil, que es penal, que traduce omisión, descuido y trato negligente, y está en el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, y por supuesto tendrá que venir un acto administrativo, una demanda contra el Estado en reparación directa por daños y perjuicios por la muerte de un estudiante. Estamos hablando en promedio entre 300 y 1.200 millones de pesos. ¿De qué depende? De la habilidad del abogado. Si el abogado es de los buenos, va por 1.200 millones de pesos. Si el abogado es de esos que no saben ni dónde está parado, pues bueno, cobra 200 millones de pesos para que le den 30. Siguiente gráfica, profe, por favor. Ya usted esa parte, entonces usted además entiende que además de todo lo anterior,
se hace taxativo y preciso que es una confianza legítima, que la confianza legítima es un principio constitucional, es decir, yo confío en el Estado de que el Estado me está diciendo la verdad. Partida de mentirosos, pero yo tengo que confiar legítimamente que ellos me dicen la verdad. Y en confianza legítima, usted, profesor, ha recibido una orden estricta, un aval y una autorización, ¿de quién? De parte del Ministerio de Salud y del Interior. ¿A través de qué? De una resolución que es un acto administrativo que es el 000-222 del 25 de febrero del 2021, de lo cual se desprende responsable del Ministerio de Salud, y que usted, docente, ha recibido es una orden a través de un acto administrativo y a través de dicha resolución en su artículo 2, literal 2.3, que taxativamente señala. ¿Qué señala? Ordenar. Se lo puse un poquito pequeño y subrayado a ver si no lo puede leer. Ordenar es el verbo rector. Traduce que el Ministerio de Salud se hará responsable por todos los contagios y por todas las muertes que ocurran en los colegios. Ordenar a las entidades territoriales y a los particulares. Entidades territoriales son las alcaldías y las gobernaciones. Y a los particulares. Ordenar a los particulares. ¿Ordenar qué a esos particulares? Pues ordenar en todas las medidas para garantizar el retorno gradual, progresivo y, entre comillas, disque seguro. Yo no sé de dónde hablan que seguro. Por la menor idea de por qué dicen que disque retorno seguro cuando las vacunas no garantizan absolutamente nada de contagio cero. ¿De dónde sacan que las vacunas son garantía de contagio cero? Yo no sé de dónde sacan que los protocolos de bioseguridad son garantía de contagio cero. Yo no tengo la menor idea de dónde sacan eso. Y yo no sé de dónde sacan que la inmunidad de rebaño aparece con 5 o 7 vacunas que a usted le van a entregar. ¿Dónde sacan eso? Yo no tengo ni la menor idea de dónde lo van a sustentar. Entonces, finalmente, lo que usted debe entender es que si usted no realiza un acta de exención de responsabilidad, pues ¿cómo se va a eximir? Yo no tengo la menor idea de usted de cómo se va a eximir. Sé yo, bueno, ¿cómo es que usted se va a eximir? Eso sí, yo no lo sé. Porque finalmente, si usted no radica un documento, no tiene un asidero jurídico legal de donde agarrarse. Siguiente gráfica, profe. ¿Qué traduce lo anterior? Taxativo, que los posibles riesgos de contagio en el marco de la alternancia ya han sido evaluados por estas autoridades competentes, que para el asunto es el Ministerio de Salud, porque yo confío legítimamente en que ellos me están diciendo la verdad. Usted legítimamente tiene que creer y pensar y aducir, pues, que si el Ministerio de Salud dijo vayan a la presencialidad es porque ya no hay coronavirus. El coronavirus ya se acabó, ya no hay contagios, ya no hay riesgo de muerte para menores de edad y mucho menos riesgo de contagio para los profesores. Es por eso que el Ministerio de Salud saca esta resolución, porque ya no hay contagios. Ya no hay contagios. Eso es lo que está diciendo el Ministerio de Salud. Entonces, encontraron procedente, por eso, ordenar a las entidades territoriales y a los particulares, en este caso entidades territoriales, pues alcaldías, ya le dije, y secretarías de educación certificadas, y particulares traduce los colegios privados. Medidas para garantizar un retorno gradual, progresivo y, entre comillas, disque seguro de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad. ¿Qué traduce eso? Que el MinSalud responderá por todos los contagios y todas las muertes de los educandos y los estudiantes y de los educadores, porque ha dado una orden y usted en confianza legítima la está acatando. Las alcaldías responderán por esos contagios y por esas muertes de los educandos y de los profesores y de los estudiantes, porque están sacando unos decretos en los que dan una orden. Y el que brinda una orden, pues responde. Ay, pero doctor Joshua, ¿y dónde dice eso? Pues váyale al artículo 32 del Código Penal. En sus literales 1, 2, 3, 4, 5 y 8. Cuando lo haga, entonces me va a contar si es verdad o es mentira. Entonces, en el ejercicio puntual y taxativo, siguiente gráfica, profe, el Código Penal en su artículo 32 nos lleva a un título que se llama ausencia de responsabilidad. Volvió, tenemos es que avanzar.
Vamos a la gráfica donde dice Código Penal artículo 32, ausencia de responsabilidad. Exactamente, esa. Dice, no habrá lugar a responsabilidad penal cuando, 2 puntos. Primero, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Pues aquí concurre el caso fortuito. Ya le dije cuál es el caso fortuito en este caso. Pues el caso fortuito que aparece se llama coronavirus. ¿Cuál es la fuerza mayor? Pues una pandemia. 2, que usted actúa con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo. O sea, usted está recibiendo una autorización, un aval de un padre de familia que válidamente le está dando un consentimiento. Patria potestad, el padre de familia es el que está mandando a su hijo a que se contagie al colegio. Tercero, cuando usted obra en un estricto cumplimiento de un deber legal. ¿Cuál es su deber legal? Pues cumplir con las labores que le fueron encomendadas como docente, y en este caso incluye también cumplir con la resolución que le está enviando el Ministerio de Salud y cumplir con los decretos que le envían desde su alcaldía. Cuarto, que usted obre en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Eso traduce que usted está obrando legítimamente bajo una orden que le da la resolución 000-222 del 25 de febrero del 2021, o sea que allí usted se exime de lo penal. Que usted obra en un legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita o de un cargo público. Pues si usted es un profesor de colegio público y oficial, pues usted está ejerciendo esa orden de una manera legítima. Legítima de que el gobierno ya le está diciendo a través del Ministerio de Salud que el coronavirus se acabó. Eso es lo que le está diciendo a usted esa resolución. El coronavirus ya no contagia a nadie, ya no se van a morir. Usted tiene que estar contento y feliz de que ya dieron la orden de que se vaya a la presencialidad porque ya no pasa nada. Ya el coronavirus descendió, ya casi que no hay coronavirus en ningún lado. Ni siquiera en Brasil, que ahorita las cifras son de 1000 muertos por día. Y que son nada más vecinos aquí por abajito del Amazonas, que eso no se puede venir ese coronavirus por ahí, no, eso no. Eso el Ministerio de Salud por eso fue claro, que ellos ya evaluaron todo ese tipo de situaciones y por eso dieron la orden de regresar a la presencialidad. Entonces usted está obrando superable coacción ajena. Profe, por favor. Entonces lee usted, aparece el verbo rector ordenar, lo que traduce que en efecto emerge cristalina como una orden legítima de un superior jerárquico y es un acto administrativo de obligatorio cumplimiento. Luego entonces también emerge que el superior jerárquico, que es el Ministerio de Salud y el Interior, al brindar tal orden también acepta las responsabilidades penales, civiles, administrativas y disciplinarias que emite producto de esa orden, porque obra en estricto acato de los artículos 7, 50 y 51 de la ley 137 del 94 y además a partir del artículo 32 literales o numerales 1, 2, 3, 4 y 5 que son los que le acabo de leer junto con el literal 8 que pertenecen al Código Penal colombiano. Adicional obra 39 literales o numerales 1 y 2 de la ley 1952 del 2019, que es el Código Disciplinario Único, y adicional obra conforme al tenor, a la misma voz, consonante, armonioso, con el artículo 2347 del Código Civil en su inciso final. Por lo anterior, es más que procedente que usted elabore un acta de exención de responsabilidad sobre una orden que le están dando. De allí usted tiene que entender qué es el deber de cuidado. Siguiente gráfica, profe. El tema del abordaje del deber de cuidado, el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre en lo contencioso administrativo, tiene una sentencia hito. Cuando usted le dice sentencia hito, es una sentencia que es la más importante en ese tema. Como en la Corte Constitucional se llaman las sentencias ratio, que es la primera sentencia que la Corte Constitucional aborda en un tema específico. Y la sentencia de hito, siguiente gráfica, profe, es la que emite el Consejo de Estado con el radicado 14869, así lo consigue usted en Google, gratuito, la puede descargar. Consejo de Estado, sentencia 14869 del 7 de septiembre del 2004. Y ahí le dice
que los directores de los colegios y las escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, que es lo que taxativamente reza el artículo 2347 del Código Civil. Pero además dice que en dicho concepto del Consejo de Estado, en esta primera parte se precisa cómo efectivamente el deber de cuidado le compete a quién, a las instituciones educativas, y que abarca todas, ahí no dice la mitad ni tres cuartos, todas las actividades formales y no formales, es decir, las de presencialidad y las de no presencialidad, o sea, formales y no formales, y de cualquier otra índole que la institución programe con sus estudiantes, o sea, esa es la condición. ¿Quién está programando la alternancia? ¿Quién está programando la asistencia presencial? La institución educativa. ¿Por orden de quién? Pues del Ministerio de Salud. ¿Por orden de quién? Pues de la Secretaría de Educación. ¿Por orden de quién? Pues de la alcaldía a través de un decreto. Entonces ellos responden. Siguiente gráfica, profe, por favor. Allí dice además que ello no obsta para que se adopten las medidas ¿de qué? Las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizarle la integridad física a los estudiantes, respetando desde luego la independencia que se les otorga, o sea, libre desarrollo de la personalidad. Pero hace una aclaración esta sentencia. Dice que el deber de cuidado se deriva, primero, esa es una condición, se deriva de una relación de subordinación, o sea que es usted el que tiene que cuidar al estudiante y no el estudiante cuidarlo a usted. Lo segundo que le dice es que usted, profesor, primero debe ser idóneo, o sea, para enseñar en un campo del conocimiento. Y segundo, usted debe ser idóneo para tomar decisiones del caso y prever, o sea, antes y ver venidero. Prever antes, ver antes qué es lo que va a suceder en un campo de posibles peligros y tomar decisiones a que haya lugar para que el estudiante no se haga daño a sí mismo, o sea, no se contagie, ni que le ocasione daño a algún compañero, o sea, no contagie a otro compañero. Siguiente gráfica, por favor, profe. Le aclaro a usted que, eso sí, tome nota y apuntes. Por favor, directiva 16 del 9 de octubre del 2020 y tampoco la resolución 000222 del 25 de febrero del 2021 de ninguna manera han derogado el artículo 368 y 369 del Código Penal. Ambos artículos siguen absoluta, total y radicalmente vigentes. O sea que si usted viola las medidas sanitarias, le van a dar de 4 a 8 años de cárcel. Si propaga la epidemia, pues le van a dar es de 4 a 10. Entonces usted le manda un derecho de petición allá a su secretario de Educación o al alcalde de su municipio y le dice, venga, ese decreto que ustedes acaban de sacar, ese decreto deroga los artículos 368 y 369 del Código Penal, o siguen vigentes y me los van a aplicar por una orden que usted me dio. A ver qué le responden. Haga el ejercicio, haga el derecho de petición, envíeselo allá a su secretario de Educación o a su alcalde, a ver qué le van a responder, con qué falacia le van a salir. Siguiente gráfica, profe. Le aclaro que ni la directiva 16 de 2020 ni la resolución 000222 del 25 de febrero del 2021 han derogado el Código Penal en su artículo 25. También sigue vigente. O sea que usted sigue cometiendo el delito por acción o por omisión y que el desconocimiento de la ley pues obviamente no lo va a eximir. Siguiente gráfica, profe. Además le aclaro que el artículo 2347 del Código Civil sigue plenamente en vigencia, absoluta, total y radicalmente vigente, no ha sido derogado. Traduce que los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en su misma casa, pero le da el verbo rector, por favor, solidariamente. O sea que no solo responden los padres a través de la patria potestad, sino también responden los directores de los colegios del hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado. Traduce que el deber de cuidado se divide en dos. Mientras los estudiantes están en la casa o en la calle, responden los papás. Y mientras están en el colegio, responde el rector y responden los profesores. Y eso no ha sido derogado. Siguiente gráfica, profe, por favor. No se ha derogado tampoco el artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida.
calidad de vida y a un ambiente sano. Ese artículo sigue absoluta, total y radicalmente vigente. Ese artículo es el que usted ya le dio a conocer a los padres de familia, porque usted es un docente acuciosito, juicioso, que fue y le hizo la exención de responsabilidad a los papás y les dijo, vea, el que tiene la patria potestad es usted, el que está violando los artículos 25, 368, 369, el 2347 del Código Civil y el artículo 17 de la Ley de Infancia, es usted padre de familia. Eso se llama informar, socializar, dar a conocer. Y si no, eso que usted llama disque consentimiento informado, eso no existe. El consentimiento informado, le aclaro, el consentimiento informado es cuando a usted le van a amputar una pierna, le van a hacer una cirugía de corazón abierto, le van a tomar a usted una declaración para definir si usted qué prefiere, que se muera su esposa o el bebé. Elija entre los dos porque no le podemos entregar los dos vivos. Muera, ¿cuál va a elegir? Brinde su consentimiento informado. Su esposo se acaba de estrellar en el carro y entonces toca amputarle la pierna. Entonces, si se la amputamos, es diabético y pueda que no le sane y se va a morir. Pero si no se la amputamos, le va a dar gangrena y también se va a morir. Entonces, ¿cuál es su consentimiento informado en ese caso? Entonces, el consentimiento informado es una figura clínico-médica. Y queda la pregunta en el aire. ¿Ustedes qué son? ¿Clínicas? Yo no sé si ustedes sean clínicas, pero yo tenía entendido que ustedes eran colegios. Y yo tenía entendido que ustedes eran educadores, docentes, profesores. No médicos que tienen que pedir un permiso para la cirugía o el abordaje o el tratamiento que le van a hacer a los estudiantes médico-clínico allá dentro del colegio. No tenía ni la menor idea, me entero hoy. Para los efectos de este código de la infancia y la adolescencia, el artículo 18, siguiente gráfica, profe, es el que habla del maltrato infantil. Y este maltrato infantil, dice allí la Ley de Infancia y Adolescencia que sigue vigente, no lo han derogado ni la resolución 00222 del 25 de febrero, no la ha derogado, del 2021, ni la ha derogado la directiva 016 del 9 de octubre del 2020, sigue vigente. Dice es que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas, ahí no dice la mitad ni tres cuartos, contra todas las acciones o conductas que causan muerte, daño o sufrimiento físico. Por supuesto, la persona que elaboró esa resolución 000222 del 25 de febrero del 2021 nunca se tomó el trabajito de leer todos estos artículos. No se tomó el trabajito. Si yo me hubiera tomado el trabajito, no saco esa resolución. Y mucho menos la saco diciendo, se ordena. Eso es temerario. Absoluta, total y radicalmente temerario. Entonces, para los efectos de este código de la infancia se entiende por maltrato infantil, ahí dice toda, no la mitad ni tres cuartos. ¿Toda forma de qué? Pues de descuido, omisión y trato negligente. ¿Por parte de quién? De los representantes legales, o sea, los papás biológicos o los tutores o cuidadores o cualquier otra persona. Entonces, cualquier otra persona, bueno, caramba, cualquier otra persona, usted debe entender que usted es cualquier otra persona, profesor, orientador, coordinador, rector, agremiado, sindicalista, directivo. Usted es cualquier otra persona. Siguiente gráfica, profe, por favor. De la Ley de Infancia y Adolescencia también hay otro artículo que los tienen ustedes encuellados hasta la cobija. Encuellados, totalmente encuellados. En la siguiente gráfica aparece el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que taxativamente reza, garantizar es el verbo rector. Profe, me regala la próxima gráfica, por favor. Dice el verbo rector garantizar a los niños, niñas y adolescentes que el pleno respeto, ahí no dice la mitad, tres cuartos, dos tercios, como unos disque consentimientos informados que yo leía de 3 colegios por ahí en internet. No es que no podemos garantizar, van a haber unos pocos contagios. Eso no dice aquí la ley. Aquí la Ley de Infancia dice es el pleno respeto a su vida y a su integridad física. Ahí no dice que van a haber unos pocos contagios o 2 contagios o 3 contagios o 100 contagios. Dice es que usted tiene que garantizar el pleno respeto a su vida y a su integridad personal. No sé de dónde saca usted que pocos contagios, que menos contagios, que yo no sé cuántos contagios. Entonces por ahí no es. Siguiente gráfica, profe. Llegamos entonces a la primera conclusión de este bloque.
En esta primera conclusión voy a saludo a la Organización Educativa Tenorio Herrera. Ellos son nuestros aliados allá en Cali, para los que no conocen a la Organización Educativa Tenorio Herrera. Entonces un saludo para ellos, son colegio privado y además tienen otros 3 colegios en el país. Entonces pues esa Organización Educativa Tenorio Herrera son aliados de Educate para Educar. Y saludo también por ahí al profe Libardo Dorado, que está en sala de bus de Valle. El padre de familia, en uso de su atribución de la patria potestad, es quien decide enviar a su propio hijo o a su propia hija que se contagie al colegio, usando el artículo 288 del Código Civil y usando el artículo 2347 del Código Civil, obviamente violándolos. ¿Quién le ha dicho a usted que un protocolo de bioseguridad es garantía de contagio cero? Si le dicen a usted que el protocolo de bioseguridad garantiza contagio cero, que se lo afirme por escrito con su huella. Soy el secretario de Educación, con más veras. Usted me envía a mí es un documento, eso de que una llamada extorsiva, que es que soy el secretario de Educación y que es que yo le ordeno. No, usted a mí no me llama a ordenarme nada, esas llamadas extorsivas no. Usted me manda a mí un documento oficial, con membrete, con su firma y su huella, todo lo demás es extorsión, que le vaya muy bien por su llamada, gracias. Quien le diga a usted que la vacuna es una garantía de contagio cero, que se lo haga por escrito con la firma y huella. De lo contrario, yo no sé de qué le están hablando ni de qué le van a hablar. Siguiente gráfica, por favor, profe. De las prohibiciones que hay en la Ley 1952 del 2019, en su artículo 39, que es el Código Disciplinario Único. El primero, en su literal 1, dice que le está prohibido a todo servidor público extralimitar sus funciones. En segundo lugar, violar los manuales de funciones, violar las convenciones colectivas, en este caso ustedes son una convención colectiva, ustedes son una agremiación sindical, y violar los contratos de trabajo. Y le está prohibido a todo servidor público imponerle a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones. Es decir, profesores, coordinadores, rectores que nos acompañan en esta tarde, que estamos en vivo, son las 5:36 p.m. del 4 de abril. Marzo, ya me pasé un mes. Estamos a 04 de marzo del 2021, son las 5:36 p.m. y usted debe entender, por amor de Dios, que ningún servidor público le puede imponer a usted trabajos ajenos a sus funciones, porque usted, profesor, ni es virólogo, ni es epidemiólogo, ni es infectólogo. ¿Qué hace usted? Es que validando protocolos de bioseguridad. Yo no sé qué hace usted violando la ley 14 de 1962, yo no sé qué hace usted violando la ley 23 de 1981. Los que pueden ejercer la medicina son los que tienen un cartón, un título. Yo no sé usted qué hace violando ese tipo de leyes. Yo no tengo la menor idea, profesor. Es que la Secretaría de Educación dijo. Entonces la Secretaría de Educación dijo que usted puede violar la ley 14 de 1962 y la ley 23 de 1981 y que no le va a pasar nada. Bueno, siga creyendo en esos caldos. Siguiente gráfica. En la Constitución Política de Colombia, vamos a hacer el ejercicio allí. Si usted es buen matemático o tiene una comprensión de lectura interesante y trajo las gafas, vamos a leer. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, dice: son derechos fundamentales de los niños. Primero, o sea, de primer orden, la vida. En segundo lugar, la integridad física. Y en tercer lugar, la salud. Ahí lee usted, cuarto lugar, seguridad social. Quinto lugar, alimentación equilibrada. Sexto lugar, nombre y nacionalidad. Séptimo lugar, tener una familia y no ser separado de ella. Octavo lugar, el cuidado. Noveno, el amor y la educación. De décimo lugar. Oiga, tan raro, la educación de décimo lugar, y el Ministerio de Educación dice que prevalece por encima de la vida. O sea, que manda a los estudiantes a educarse porque no importa que se mueran, lo que importa es que aprendan. Pero eso no es lo que yo leo en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44. Yo lo que leo es que prevalecen en primer orden, en primer renglón, la vida, la integridad física y la salud. Yo no sé qué lea usted. Siguiente gráfica, profe, por favor. Adicional a ello, la Constitución Política de Colombia tiene un artículo 6 que dice que los servidores públicos, ¿sí?, son responsables por infringir la Constitución y las leyes, violar
la Constitución y las leyes. Serán responsables. Pero también lo son por omisión y extralimitación del ejercicio de sus funciones. Miraremos a ver quién se extralimitó en sus funciones y quién está omitiendo. Por otro lado, el gobierno colombiano es un violador de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales o entre organizaciones internacionales, donde lo dice en la siguiente gráfica. A través del artículo 53 de la Convención de Viena se dice que es nulo todo tratado su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Entonces este gobierno es un violador de la Convención de Viena porque está colocando en primer lugar el derecho a la educación por encima del derecho a la vida, y eso no dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en protección de los derechos de los niños. Eso no es lo que dice. Dice es que prevalece la vida. Pero bueno, siguiente gráfica, profe, por favor. Les recuerdo que en temas jurídicos el ejercicio ilegal de la medicina es un delito que puede ser solamente ejercido por un profesional universitario legalmente reconocido. Cualquiera que practique estas actividades de diagnóstico, pronóstico, tratamiento, rehabilitación o similares, está ejerciendo la medicina en forma ilegal. Y esto no es solamente ejercer un acto médico no aprobado, sino anunciarse para tal efecto, lo cual configura también otro delito que se llama el delito de la estafa. Es decir, yo no sé qué hace usted validando unos protocolos de bioseguridad si usted no es médico, cirujano, infectólogo, epidemiólogo ni virólogo. Es que la Secretaría de Educación dijo, no, esa es una tarea que le compete es al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Salud. ¿Usted es profesor o es un agente clínico médico? Decídase a ver qué es usted y para quién trabaja. Si para el Ministerio de Salud o para el Ministerio de Educación. Tiene que decidirse. A partir de allí, siguiente gráfica, profe, usted encuentra que la ley 14 de 1962, que están violando muchos profesores, lo primero, para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la medicina y la cirugía la aplicación de medios y conocimientos para el examen, para un diagnóstico, se lo subrayé, para la prevención, o sea, protocolos de bioseguridad, son prevención. Tratamiento y curación de enfermedades, así como para rehabilitación de las ciencias o defectos, ya sean físicos, mentales o de otro orden que afecten a las personas o que se relacionen con su desarrollo y bienestar. Y en su artículo 2 dice que a partir de la vigencia de la presente ley, o sea, 1962, solo podrán ejercer la medicina y la cirugía quienes hayan adquirido un cartón o un título de médico o de cirujano expedido por alguna de las universidades si es legítima. Entonces queda la pregunta, ¿y usted educador qué es? Su merced es epidemiólogo y a la vez es profesor de trigonometría. O sea, usted es un infectólogo y es profesora de español. Y usted es un médico especialista y a la vez dicta ciencias naturales. Y por eso usted se puso a elaborar protocolos de bioseguridad y a validarlos y a firmar allá, metiéndose en el problema que no se imagina y extralimitándose en funciones. Qué chévere, sí. Le aclaro una cosa, queda en el audio y queda en el video registrado. Aclaro taxativo para eximirme de responsabilidad de que no estoy induciendo al error. Yo le pregunté a 3 abogados y 3 abogados me dijeron que la ley 14 de 1962 la derogaron y que quedó en su lugar la 23 de 1981. Y otros 2 abogados me dijeron, no doctor, no ha sido derogada, en algunos apartes sigue vigente. Entonces yo me acojo a la buena fe. Ahora ya con Procuraduría, con Defensoría del Pueblo y con Personería, si la ley 14 de 1962 sigue vigente y si la ley 23 de 1981 la derogó o simplemente la adicionó. Siguiente gráfica, profe. Recuerdo que el delito no es solamente ejercer el acto médico no aprobado, sino que usted vaya y firme que es que usted aprobó un protocolo de bioseguridad, pero su merced no es médico. Qué chévere. Siguiente gráfica, profe, por favor. Finalmente, ya para entrar como en la recta final, le aclaro que el consentimiento informado es una actuación jurídica, pero en el ámbito médico y clínico. Aplica para una amputación, para una operación, para una decisión sobre la vida o la muerte de una persona, o para ver si le van a cercenar o le van a hacer una cirugía de un miembro anatómico del cuerpo. No existe jurídicamente un consentimiento ni es informado para la tal alternancia. ¿De dónde sacan eso?
Yo no sé de dónde sacan disque consentimiento informado para una alternancia. ¿Que quieres buscar un documento de exención de responsabilidad ante los padres? Ahí sí, hay un acta de exención de responsabilidad que usted le da a conocer, que usted radica, que usted socializa, que usted le complementa, que usted le brinda a los padres de familia. Ahí sí. Estoy informado. ¿Usted de qué me está hablando? O sea, usted es una clínica y sus profesores son los médicos que le van a practicar cirugías o amputaciones a los estudiantes y necesitan un consentimiento informado. Qué chévere, sí. En siguiente gráfica, profesor, antes de firmar un supuesto consentimiento informado, entre comillas, que vuelvo y le repito, no existe jurídicamente para la alternancia, la jurídico-médica y clínica, el padre de familia, para que realmente sea un consentimiento y para que realmente sea informado, tuvo que haber sido eso, de manera pertinente y taxativa por parte del rector, no inducido al error. Rector, ¿usted que indujo al error al padre de familia? Rector, ¿usted que le ocultó información al padre de familia? Gaño. Rectora, ¿usted que se puso a mandar allá es que un consentimiento informado? Eso no existe. Se lo va a tumbar cualquier abogado que medio sepa dónde está parado. Desengáñese rápido y fácil. Se lo voy a explicar. Usted le tuvo que haber informado, porque consentimiento es que yo doy mi aval, que yo doy mi autorización, que yo asiento, que yo digo que sí a algo que usted me está proponiendo. Usted me propone que yo mande a mi hijo a la presencialidad en alternancia. Y yo estoy firmando que en efecto yo lo voy a enviar a la presencialidad. Yo en ningún momento le estoy firmando a usted mi hijo sano, sin contagio, y usted me lo devuelve contagiado y con coronavirus y que no me va a responder. Eso es una mentira gigante. ¿Y quién le dijo a usted que la firma de un padre de familia, autorización de un padre de familia, deroga el Código Penal, deroga el Código Civil, deroga el Código de la Infancia y deroga el deber de cuidado? ¿Quién le dijo eso a usted? O sea, el padre de familia firmó y todas esas leyes ya quedaron derogadas y usted no va a responder. Bueno, siga tomando en ese caldo, sí. Entonces, usted lo que debió informarle al padre de familia es que el que usted le envía, él debe entender que está enviando a su hijo en un alto riesgo de contagio y que está violando los artículos 25, 368 y 369 del Código Penal. Que está enviando a su hijo en un alto riesgo de contagio y además está violando los artículos 8, 9, 10, 14, 18, 39 literal 1 y 44 literal 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que además está enviando a su hijo en un alto riesgo de contagio y está violando el artículo 2347 del Código Civil que habla del deber de cuidado, y además está poniendo en riesgo la vida, la integridad personal y la salud de su propio hijo, además violando los artículos 11 de la Constitución, 44 de la Constitución que ya se lo leí, y el cuarto de la Constitución que dice que cuando la Constitución pelea con alguna otra norma o una resolución o un decreto o pelea ya contra alguna de las manifestaciones en actos administrativos que han sacado en la pandemia, pues prevalece la Constitución. Usted le tuvo que haber explicado, rector, sin inducir al error allá a ese padre de familia, sin ocultarle información, de que en una manera temeraria, irresponsable, inconstitucional e ilícita, él está utilizando su patria potestad para poner en riesgo la vida de su hijo, que es un bien absoluto y que es de primer orden, y que está poniendo por debajo del derecho a la educación la vida, que ni es un derecho absoluto el derecho a la educación, y es allá en el artículo 44 constitucional, ya se lo mostré, que además el padre de familia puede estar presuntamente incurso en el delito de maltrato infantil, que es descuido, omisión y trato negligente, artículo 18 de la Ley de Infancia. Y usted, rector, le tuvo que haber dicho allá en ese oficio al padre de familia que puede presuntamente estar incurso en el delito de abandono, que es el artículo 20 literal 1 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Si usted no le dijo eso al padre de familia,
Usted, rector, es el que está induciendo al error al papá. Usted, rector, es el que responde. ¡Ay, ¿por qué? Bueno, siga en la siguiente gráfica, profe, le voy a explicar por qué. Porque resulta que hay un concepto que es el número 152 del 28 de diciembre del 2017, pero en algunas búsquedas de Google usted lo encuentra con concepto 152 del 28 de febrero del 2017. Entonces búsquelo como concepto 152 de 2017 del bienestar familiar, o a través de un derecho de petición solicíteselo allá al bienestar familiar. ¿Qué dice? Que las instituciones y las autoridades tienen la responsabilidad del cuidado y la atención. Hay 3 tipos de maltrato infantil. El primer maltrato infantil es el que está relacionado con las lesiones personales o los daños en el cuerpo del menor adolescente. Y en tercer lugar, o por último, el maltrato omisivo, que se da cuando al niño deja en situación de abandono o de descuido que le puede afectar su vida o su salud. O sea, cuando usted de manera temeraria, irresponsable, ilícita, está enviando a su hijo a que se contagie allá del colegio, porque los protocolos de bioseguridad no son garantía de contagio cero, porque la vacuna no es garantía de contagio cero y porque los comités de alternancia no pueden garantizar contagio cero. Siguiente gráfica, por favor, profe. Entonces tendríamos que entrar a analizar ya, para el cierre, la ley 137 de 1994, que sigue absoluta, total y radicalmente vigente, y que en su artículo 7 habla de la vigencia del Estado de Derecho. Dice que en ningún caso, en ninguno, cuando dice en ningún caso, pues es en ningún caso se podrá afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales, en este caso un derecho fundamental absoluto como la vida. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades sobre texto de su declaración. Allí es donde le está diciendo a usted que tampoco le aplica lo que ustedes llaman disque desobediencia civil. Que muchos llegan y dicen, no, es que desobediencia civil. No. El estado de excepción es un régimen de legalidad. Eso no es un circo ni una anarquía. Y ahí en la Constitución, así sea en el papel, o sea basura, o sea mentira, o sea un engaño, dice que Colombia es un Estado social de derecho. Derecho traduce conducto regular y derecho traduce debido proceso. Y en el debido proceso y en el conducto regular, ustedes profesores han tenido desde el 8 de marzo, o sea en 4 días cumplen un año. En 4 días cumplen un año. Ustedes han tenido un año para hacer la queja, el derecho de petición, la tutela, pedir el concepto al Consejo de Estado. Les ha fallado eso en quinto lugar, ahí sí la desobediencia civil, porque ya cumplieron con los otros 4 que son realidad. Eso no es un circo ahí de anarquía, que es que invoquemos ya la desobediencia civil y corramos, no. Pero si se quiere ir a un abandono del cargo y a un prevaricato por omisión, hágale. De lo mío tome lo bueno y deseche lo malo. Yo le digo lo que la norma dice, no lo que a mí se me ocurre, ni lo que yo pensaba, ni lo que yo creía. Inducir al error es un delito, artículos 182, 183 y 184 del Código Penal. Entonces, si se quiere ir a desobediencia civil, hágale. Yo lo que entiendo es que la ley 137 del 94 dice que hay una vigencia de un Estado social de derecho y que es un régimen de legalidad, por eso usted no puede cometer arbitrariedades. Cuando un derecho o una libertad fundamental pueda ser restringido o su ejercicio vaya a ser reglamentado mediante decretos legislativos de estados de excepción, como en el caso de la resolución 000222 del 25 de febrero del 2021, estos no podrán afectar el núcleo esencial de tales derechos y libertades. Luego vendrán las demandas, vendrán cualquier cantidad de demandas al Estado, con las personas contagiadas y con las personas muertas por el coronavirus. Hablo de las personas en el sentido de los mayores de edad, o sea, los profesores, los coordinadores y los rectores. Y vendrán todas esas demandas por violación al derecho absoluto a la vida de menores de edad, que es delicadísimo. El artículo 50 de esta ley 137 del 94 habla de los derechos sociales de los trabajadores y dice que de conformidad con la Constitución en ningún caso el gobierno podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante sus decretos legislativos dictados durante el estado de emergencia. Necesito explicarle ese artículo. Usted es un sindicalista, usted es un agremiado, usted ya entendió.
que a partir de ese artículo 50 de la ley 137 del 94 usted puede demandar al Estado porque le están desmejorando sus derechos sociales como trabajador. Y el artículo 51 que aplica la resolución 000222 del 25 de febrero del 2021 dice: indemnización de perjuicios. El Estado será siempre responsable. Ahí no dice la mitad de las veces, ni 3/4 ni 1/3. Dice: el Estado responderá siempre por los excesos en la utilización de las facultades previstas en la presente ley, sin el perjuicio de la responsabilidad civil, penal o disciplinaria que le corresponda a los servidores públicos. Le aclaro que usted es un servidor público. Le aclaro que usted, profesor, orientador, coordinador o rector, es un servidor público. Le aclaro que si usted no se exime, le van a clavar este artículo 51, pagar indemnización de perjuicios. Ay, doctor, para eso son las actas de exención. Correcto, ya entendió. Ese profesor sí está aquí en la charla. Ya entendió que si no hace las actas de exención de responsabilidad y las radica, le van a clavar el artículo 51 de la ley 137 del 94 por el solo hecho de ser un servidor público. Siguiente gráfica, profe, por favor. Entonces, hablando de las actas de exención de responsabilidad en lo penal, en lo civil, en lo administrativo y en lo disciplinario, son 3. Las actas de exención son 3. La primera, la que usted genera frente al rector y al consejo directivo. La segunda, la que usted genera ante inspección y vigilancia, que va con copia a la personería. Y una tercera, que es en donde usted se exime frente a los padres de familia o acudientes, que va con copia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esas son las 3 actas que se vuelven 5. Ay, ¿cuáles 5? Pues cuente. Frente al rector y consejo directivo es una. La de exención frente a inspección y vigilancia, pero con copia a personería, ya van 3 por la copia a personería. Y la de los padres de familia, que va con copia al bienestar familiar, ¿no son otras 2? 3 más 2, matemática pura, simple y sencilla, da 5. Entonces son 5 actas. Entonces, siguiente gráfica, profe. Le repito, son 3 actas que se vuelven 5. Ante inspección y vigilancia con copia a personería, ante el consejo directivo y el rector, y ante el padre de familia con copia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la que ustedes llaman disque consentimiento informado. Eso no se llama consentimiento informado, se llama, es un acta de exención de responsabilidad ante el padre de familia y la genera usted con copia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para cerrar mi intervención, genero una reflexión final, profe, y nos vamos a unas 4, máximo 5 preguntitas. La reflexión final, ¿cuál es? Fue que la directiva 16 del 9 de octubre de 2020 derogó los artículos antes citados 1 a 1, los 47 artículos que le nombré. ¿Y cuándo fue que la directiva 16 del 9 de octubre de 2020 permitió que las personas sin título y sin idoneidad ejerzan la prevención en la medicina? Aquí le sumo, en donde dice que la resolución 000222 del 25 de febrero de 2021 deroga a estos artículos, que la Constitución, o que autoriza que usted funja en prevención de la medicina sin ostentar un título. Ahí le dejo la inquietud. En la siguiente gráfica, profe, cierro con la carátula de muestra de los 2 libros, le repito, Legislación Educativa 2020 y Legislación Educativa 2021, que se llama el ABC de la no alternancia. Los 2 libros vienen en impreso, pasta dura de lujo, los puede adquirir usted cuando usted quiera. Realmente creo que los va a necesitar, especialmente el último. ABC de la no alternancia trae unas actas ahí que le van a servir a nivel administrativo interno. En la última gráfica aparece ya, para despedirme, mi agradecimiento y mi número de WhatsApp. No me llame porque no le voy a contestar. Generalmente usted me llama y yo estoy en este tipo de capacitación y no voy a parar una capacitación para contestarle el teléfono. Entonces, yo le aclaro, Edúcate para Educar está asesorando a 7 sindicatos. 7. ¿Alguna negociación directa con ASIEVA? Pues entonces ya serían 8. Y adicional, con 2 entidades o 2 agremiaciones de colegios privados. Entonces, de pronto usted entenderá que si yo asesoro a 7 sindicatos de manera externa y los 5 abogados que tenemos,
están allí para litigar y para apoyar y para asesorar, pues que el tiempo es un poco reducido. Y si usted me va a llamar, yo de pronto no le voy a contestar, no porque sea arrogante ni me las tire de nada, sino porque realmente estoy dictando capacitaciones y conferencias y no tengo tiempo para contestarle. Mañana, por ejemplo, a las 11 de la mañana, Entrenal, que es otra agremiación, que es otro sindicato, pero en este caso ese es un sindicato de las personas que hacen la contaduría en el colegio, el aseo, los de servicios generales, los señores de la celaduría, muchos etcétera, que también tienen responsabilidad frente a los estudiantes y que también se pueden contagiar. Con ellos voy a estar a las 11 de la mañana explicándoles, porque ellos son un régimen completa y absolutamente diferente al de ustedes. Ustedes son docentes y tienen un régimen especial, tan especial que son los únicos empleados en Colombia que no tienen ARL, tan especial que su ministra de Educación, que los ama y los adora y los bendice y todos los días ora por ustedes, no quiso colocar el coronavirus como una enfermedad laboral. Los ama tanto que quiere es que ustedes se enfermen rápido de coronavirus. Entonces, cuando usted entiende todos esos procesos en contexto, usted llega y dice, ah caramba, ya entendí la importancia de las actas de exención de responsabilidad en esta horita entera que el doctor acaba de ilustrarnos. Entonces ya tiene usted toda la información. Repito para terminar y ya irnos a las preguntas. Usted puede convocar allí a Eva y ellos le van a regalar este PDF. El PDF no tiene ningún costo. Eso sí, no viole los derechos de autor, no es para que usted lo use, es para que usted lo lea. Yo no estoy autorizando el uso del material, yo estoy autorizando es la lectura del material. Y una cosa es que usted lo lea y otra cosa es que usted lo plagie. No estoy de ninguna manera el plagio, estoy autorizando es el uso del material. Espero haber sido útil con la intervención y ahora sí, profe, entonces 4 o 5 preguntitas que tengan los profesores en ese tema. Listo, profe. Muchas gracias. Vamos a dar entonces el espacio de las preguntas. Voy a pedirle entonces el favor a los compañeros que han estado pendientes de los chats que por favor transmitan las preguntas al auditorio. O la compañera Flor, por favor. Listo, voy a dar lectura de 4 preguntas que salen en el chat de YouTube. La compañera, voy a dar lectura a las 4 preguntas para que el doctor Joshua nos ayude luego en su resolución. La compañera Olga Lucía Jaramillo nos pregunta, si el acto administrativo es inconstitucional, ¿aún así es de carácter obligatorio? Nidia Esther Jaimes, también se aseguró que fue China, pues las noticias a nivel mundial nos lo han informado desde finales del 2019. Y si no, ¿para qué son las noticias y para qué tanto informe de científicos? Catherine González Viveros pregunta, ¿y si un colegio coloca en los documentos que no se hace responsable de los contagios y los padres firman este documento? La compañera Angélica Niño pregunta, en concreto, ¿qué es lo que se debe hacer? Todas estas explicaciones lo que generan este error. Este panorama no alienta nuestra vocación docente. Listo, respondemos. El primero, el acto administrativo es inconstitucional hasta que no pase por un proceso que se tiene que desarrollar en Corte Constitucional y en el Senado. Como el Senado y la Corte Constitucional no le han hecho ningún tipo de abordaje a estas directivas y a estas resoluciones, así sean inconstitucionales, siguen vigentes y usted las tiene que cumplir. Eso lo dije desde el comienzo. Usted no se puede ir a un abandono del cargo, usted no se puede ir a un prevaricato por omisión y usted no se puede ir a una desobediencia en un fraude a una resolución. Si usted es un funcionario público, entonces por ahí no es. Entonces el acto administrativo tiene que pasar, según la ley 137 de 1994, por Corte Constitucional y por el Senado para determinar si son o no constitucionales. Entonces por ahí no es. No han pasado. Toca cumplir. Como decían los abuelos en el adagio popular, el que manda, manda, aunque mande mal.
Segunda pregunta que me hacen, que sí, que fue China, que las noticias dijeron, mi señora, si usted se pone a llevar una noticia de un noticiero a un juzgado, creo que no le va a ir nada bien. Yo creo que se le van a burlar un poquito, porque las noticias son meros subjetivos. Hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Imagínense que están diciendo que el presidente actual tiene un 64% de favorabilidad. Entonces llevemos eso a un juzgado a ver qué nos van a decir. Entonces me parece salido de todo contexto una pregunta con esas características y una afirmación de esa categoría que es meramente subjetiva. ¿Cómo así que le vamos a creer a las noticias? Entonces, por ahí no es. En lo que tiene que ver con la pregunta de la profesora que dice que si ya los padres de familia firmaron un supuesto consentimiento informado, por supuesto, que si eso es válido, pues para eso existe un vicio del consentimiento. ¿Cuál es uno de los vicios de consentimiento que determina la nulidad de ese consentimiento? Que usted me ocultó información. Los rectores le han ocultado información a los padres de familia. Luego emerge un vicio de consentimiento y eso solo lo desarrolla, lo elabora y lo pone en marcha un abogado. Una persona que va y demanda ese consentimiento informado y le dice al rector, no, usted omitió información, usted nunca nos dijo que estábamos violando la ley de infancia, ni el Código Penal, ni la Constitución. Usted nunca nos dijo eso, rector. Entonces, vicio de consentimiento. Y para la profesora que dice que toda la información es terror, profesora, sálgase del gremio. Usted no debería estar como docente porque la que es un peligro es usted. Porque imagínese que entonces la ley es la que la ampara y la protege y la blinda y usted dice que es terror. Le aclaro a esa profesora o a ese profesor, desconozco si es profesora o profesor, a los únicos que les tiene que generar terror la ley es a los delincuentes porque delinquen. Están por fuera de la ley. Si a usted le genera terror toda esta información que es para protegerla, sálgase del gremio educativo porque usted es un peligro, primero para usted misma y segundo para sus compañeros. Es que el desconocimiento de la ley no la va a eximir. Segundo, el delito usted lo comete por acción o por omisión. Y tercero, usted trabaja con menores de edad y si se metió a profesora y no sabe la ley, no conoce legislación educativa y no conoce las responsabilidades de ley que le corresponden, sálgase de ser profesora o profesor. Está en el lugar equivocado. Usted es un peligro para usted mismo o usted misma y usted es un peligro para sus compañeros. Los puede inducir al error. Ahora le aclaro una cosa y con eso cierro. Cuando usted pone a pelear la pedagogía con la ley, adivine quién aplasta a quién. Entonces yo la invito o le invito a ese profesor o profesora que salió con ese cuento del terror. Si quiere más terror, vaya, mándele un derecho de petición al INPEC. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, usted le pregunta que cuántos profesores hay ahorita ya en las cárceles. Y le van a responder cuántos profesores están ahorita en las cárceles, que no todos están por violadores, ni por peculado, por apropiación, ni por desviación de recursos del Estado. Están por omisión o por maltrato infantil. Y de pronto eso sí le va a dar un poquito de terror. Entonces, esas afirmaciones, además de ignorantes, irrespetuosas, son irresponsables. Porque finalmente lo que se busca es darle a ustedes los aportes, darles la ley, darles los artículos, darles toda la información para que usted se blinde. Imagine que a usted darle toda esa información le produce terror. Estar equivocado. Mil gracias por la invitación, mil gracias por haber asistido. Mi gratitud absoluta con el sindicato de ASIEVA por la confianza, por habernos invitado, por haber permitido que llegáramos a este seminario de capacitación el día de hoy, que estamos a 4 de marzo del 2021, son las 6:08 p.m. de la tarde, estamos en vivo. Mil bendiciones y muchísimas gracias a las 68 personas que están aquí en sala. Desconozco cuántas estén en YouTube, no tengo la menor idea, pero por lo menos aquí en sala hay 68 personas. Que mi Dios me los bendiga. Muchas bendiciones y una feliz tarde. Bueno, profe, a ver.
Vuelvo y repito la que ya respondí. Usted no se puede negar de ninguna manera un acto administrativo. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo a usted que se va a negar a un acto administrativo que es una directiva 16 del 2020 y una resolución 00222 del 25 de febrero del 2021? Lo dije más de 18 veces en toda la conferencia. Usted no se puede negar. Lo que sí puede es eximirse. No se puede negar, pero sí exímase. Ustedes porque es negocio, entonces exímase con quien quiera, pero exímase. Ay, que entonces si solo con las actas. Bueno, entonces haga el documento que usted quiera. Haga 3 garabatos en 2 hojas y si cree que con eso se exime, hágalo. Para eso dice el adagio que zapatero a tus zapatos. Nosotros llevamos desde el 14 de octubre del año pasado elaborando esas actas con 5 abogados y nos hemos demorado desde el 14 de octubre hasta la fecha mejorando esas actas con 5 abogados, cada uno especialista en su tema, y usted lo va a hacer en 3 días, en 2 hojas. Pues lo felicito. Lo felicito. Yo no puedo hacer otra cosa. Y referente a precios, yo le aclaro a la profe que hizo la pregunta y con mucho respeto, eso sí, no me tomen por irrespetuoso, por favor entiéndanme. Yo no vine a vender actas. Yo vine fue a una invitación académica, cognitiva y curricular, a un compartir académico. Si usted está interesado en las actas o interesada en las actas, ahí apareció mi número de WhatsApp. Usted me escribe ahí al WhatsApp: oiga, de la charla esa que usted dio con el sindicato de ASIEVA, me interesan las actas y cuánto es que vale. Entonces lo que sí le puedo decir, porque yo no soy un mercader, yo soy un académico. Una académica que me hicieron para un compartir. Lo que sí le puedo decir es que si la compran como sindicato, pues obviamente les va a salir a precio de huevo porque es para muchos agremiados. Muchos agremiados. Pero si la va a comprar de manera personal, pues le vamos a cobrar de manera personal porque obviamente son documentos que el primero tiene 17 páginas. El segundo tiene 15 páginas y el tercero tiene 12 páginas. Entonces haga la matemática pura a ver cuántas páginas hay. Y son documentos que si usted le comprara a un abogado que es especialista y sabe, le cuesta entre 700 y 1,5 millones. Pero si usted se la pide a un abogado de los de renombre, de los que salen en las noticias, pues le va a cobrar 25 millones por cada acta. Entonces, es sentido común, es entender que a usted le están brindando es un documento profesional que es enteramente jurídico. No le están dando una cartillita de esas que usted compra ya en 10,000 pesos pirata en el semáforo. Es un documento absolutamente jurídico y un documento jurídico pues tiene un costo muy elevado. Ahora que nosotros queremos hacerlo asequible a los profesores, vuelvo y le repito, lo puede comprar en cualquier lado que usted quiera. Hay un sindicato en Bogotá las dio. Sí, nos plagiaron un acta. Y creen que con plagiarnos un acta sacaron mucho. Lo que hicieron fue quedar en ridículo, porque todo el mundo ya sabe de dónde salieron las actas. Ahí en nuestro canal de YouTube hay 53 seminarios desde el 8 de marzo del año pasado que prueban que los que nosotros hemos trabajado las actas desde octubre del año pasado y hemos hablado de la alternancia desde el 8 de marzo del año pasado. No es una empresa ni de garaje ni neófita ni de ayer. La empresa lleva 16 años trabajando en el tema jurídico y la empresa lleva 26 años en prevención, orientación y reflexión. No empezamos ayer a trabajar por la pandemia, como están diciendo por ahí algunos bufones, que tras de que plagian las actas, violan los derechos de autor, hablan mal de la empresa. Entonces, eso es de muy mal gusto. Entonces, a la profesora o al profesor que esté interesado en las actas, ahí está el número. Si no lo alcanzó a copiar, es 305-416-14. 305-416-0114. Espero que no sea la última invitación al sindicato. Espero que podamos llegar a algunos acuerdos interesantes de trabajo mancomunado y espero que realmente esta conferencia de capacitación les haya gustado. Les haya gustado. Entonces, aclaro, ahí para lo que me dicen en el chat del consentimiento informado, dejen de estar hablando de consentimiento informado. Vaya, por favor, investigue. Consentimiento informado es un mero documento clínico. ¿Por qué insisten? Es clínico médico. Es clínico médico. Yo no sé por qué insisten. La gente le gusta ser ignorante y dejarse inducir al error. Bueno, hágalo.
hágalo, déjese inducir al error, a mí sencillamente me da igual. Yo no firmo matrículas, yo no tengo menores de edad a cargo, yo no soy profesor de menores de edad y mucho menos soy rector de ningún colegio. La responsabilidad recae en ustedes. ¿Le gusta que le induzcan al error? Hágale. Yo le estoy diciendo, la Corte Constitucional ya determinó que el consentimiento informado es sencillamente un documento que se aplica para una clínica o un hospital. Si su colegio es una clínica y es un hospital y tiene enfermos, hágale. El consentimiento informado le queda perfecto. Que mi Dios me los bendiga. Una excelente tarde. Muchas bendiciones. Feliz noche. Mil gracias, hombre. Les agradecemos a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron en este espacio. Agradecer especialmente al compañero Joshua Germano por tan clara exposición. Bueno, ya los profesores tienen un panorama pues más específico sobre las consecuencias y lo que significa el tema de la alternancia. Y bueno, pues ya nosotros, a los afiliados, pues estaremos dando orientaciones de acuerdo a toda esta información que hoy nos ha brindado el compañero. Agradecemos a todos y todas la participación. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, feliz tarde y buen descanso. Muchas gracias, excelente capacitación. Muy amables por la invitación y excelente la